a empezar a hablar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. Entonces, la definición de pH, como decían, en realidad es el logaritmo negativo a la 10, o el logaritmo base 10 negativo de la concentración de hidrogeniones o de protones en una sustancia, o en una solución. Nos sirve para medir el grado de alcalinidad o acidez de una sustancia o una solución, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho a lo largo de la unidad y a lo largo del semestre que el agua cuando se separa, no es H2O se separa, no se separa en dos hidrógenos y un oxígeno, sino se separa en oxidrilos, en un oxidrilo y en un hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, también podríamos medir utilizar otra escala que se llamaría escala de OH, ¿no? Esta mediría los oxidrilos, ¿no? Y sería al contrario, ¿no? Al revés de la escala de pH. Pero bueno, comúnmente se utiliza la escala de pH. Pero bueno, hay que puntualizar varias cosas de la escala de pH, ¿no? Primero dice que es una escala logarítmica. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Voy a mover la pizarra a ver si puedo escribir algo porque es un poco difícil. Algo logarítmico a algo exponencial. Si nosotros hacemos una gráfica de una escala exponencial, ¿qué quiere decir? Que bueno, si hacemos una gráfica de una escala exponencial, vemos que si nosotros determinamos un punto en la escala, vamos a decir que aquí es 1 y aquí es 1. ¿Ok? ¿Sale? Si subimos en la misma cantidad en este punto, bueno, aquí va a ser 2 y aquí va a ser 2, ¿no? Salió horrible ese 2, pero bueno. Esto quiere decir una escala exponencial. Pero ¿qué sucede cuando la escala es logarítmica? Cuando la escala es logarítmica, la forma de la curva es así, en esta forma. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, tal vez en este punto, la escala aquí tiene 1, pero en este punto, tal vez aquí es 1, tal vez aquí es 10 y aquí es 5. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de dónde tomemos el punto de la curva, no va a subir a la misma proporción que en la escala exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cambios ligeros en el pH pueden hacer cambios significativos en la cantidad de hidrogeniones. ¿Qué quiere decir esto? Que del pH del 2 al 3, supongamos hipotéticamente, hay 1000 hidrogeniones de diferencia entre el 1, bueno, entre el 2 y el 3. Sin embargo, entre el 7 y el 8, no son otros 1000. Podría haber que sean 5000 hidrogeniones de diferencia, porque la curva a la altura del 7 y el 8 se comporta diferente que a la altura del 2 y el 3, ¿no? ¿Quedó claro esto? ¿Qué importancia tiene esto? Pues la importancia principal es que cambios ligeros en el pH pueden hacer cambios importantes fisiológicamente. Entonces, bueno, vamos a seguir, ¿ok? La escala del pH, bueno, ya sabemos, ¿no? Que el punto medio es el 7, donde, por ejemplo, el agua destilada tiene pH de 7, y como va subiendo la escala, se va haciendo más alcalino, ¿no? O más básico. Y como va disminuyendo la escala, se vuelve más ácido, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos en la diapositiva varios ejemplos, ¿no? Como lo habíamos visto anteriormente, que la leche es ligeramente ácida, los refrescos son bastante ácidos porque tienen ácido carbónico, el amonio es bastante básico, ¿no?
Pero igual como habíamos mencionado en daño celular, las cosas o las sustancias ácidas provocan daño al tejido, pero también las sustancias muy alcalinas, ¿no? Habíamos mencionado alguna vez que esta lejía, que es una sustancia muy alcalina que se utilizaba anteriormente como desinfectante, que incluso me acuerdo que les mencioné que en la pelea esa en la película esa del Club de la Pelea, el Edward Norton, bueno, el Brad Pitt quema al Edward Norton con lejía y le hace una quemadura química bastante fuerte, ¿no? Entonces las sustancias alcalinas queman, tanto también las sustancias ácidas, ¿no? Entonces, bueno, para entender un poco qué es cada cosa, vamos a hablar o decir qué es una sustancia ácida o qué es un ácido. Un ácido es una sustancia que se disocia, o sea, se separa, y que al separarse libera hidrogeniones, ¿no? Y también tenemos como tal ácidos fuertes y ácidos débiles. La diferencia entre estos es que los ácidos fuertes se disocian con facilidad y liberan gran cantidad de hidrogeniones al medio, por lo que producen una disminución en el pH, ¿no? Estos son ácidos generalmente no orgánicos como el clorhídrico, el nítrico, el fosfórico, el sulfúrico. Y también tenemos ácidos débiles, ¿no? Que no se disocian con facilidad y liberan pocos hidrogeniones al medio. Aún así, siendo ácidos débiles, pueden provocar alteraciones importantes en el organismo, ¿no? Y en general, como ejemplos, tenemos todos los ácidos orgánicos, ¿no? Como el ácido carbónico, el ácido láctico, pirúvico, málico, cítrico, ¿no? Ya habíamos mencionado, ¿no? Un ácido débil y un ácido orgánico produce alteraciones importantes, por ejemplo, en el rumen, ¿no? Les había dicho que si no me querían utilizar un ácido cítrico en sus ojos, iban a ver que les arden bastante el jugo de limón, ¿no? Entonces, bueno, y hay otras sustancias que no son como tal ácidos, pero se comportan como ácidos porque liberan hidrogeniones, ¿no? Cuando el amonio libera hidrogeniones y se transforma en amoníaco, se comporta como un ácido, entonces, bueno. Una base es todo lo contrario, es una molécula que acepta hidrogeniones para equilibrar su molécula. O es una sustancia que acepta hidrogeniones, pero también puede ser una sustancia que libere oxidrilos, ¿no? Cuando estos oxidrilos se liberan, encuentran a los hidrogeniones y forman agua. ¿Qué hacen las bases en general? Pues elevar el pH, ¿no? Y les decimos, igual hay unas sustancias que se comportan como base, como es el amoníaco, que acepta hidrogeniones y se transforma en amonio, ¿no? El hidróxido de sodio, ¿no? Que libera oxidrilos, ¿no? El cloro que acepta hidrogeniones para transformarse en ácido clorhídrico, ¿no? Y el sulfato, que acepta hidrogeniones para transformarse en ácido sulfúrico, ¿no? El resultado final o general es que hay más oxidrilos en relación con los hidrogeniones, ¿no? Lo que hace que el pH aumente. Muy bien, bueno. Igual también hay bases fuertes y bases débiles, ¿no? Las bases fuertes como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, ¿no? Que se utilizan muchas veces como buffer para equilibrar en pH sustancias en el laboratorio, ¿no? Son bases fuertes, ¿no? Por el otro lado, hay bases débiles, como es el bicarbonato, que acepta hidrogeniones para equilibrarse, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita, ¿alguna duda? Ejemplos de pH, no, bueno, habíamos dicho que el pH fisiológico anda entre el 7.4, ¿no? El 7.4 es el pH fisiológico. El líquido extracelular, o sea, el líquido intersticial, es ligeramente ácido. El plasma arterial anda cerca del pH fisiológico. El jugo gástrico puede llegar hasta 1.2 en el caso de las aves y de los reptiles, ¿no? Y de 1.2 a 3 dependiendo de la especie. Igual que la orina, ¿no? Hay especies que orinan, ¿no? Más ácido
o más alcalino que otras, ¿no? Esto depende de muchos factores, tanto de la misma especie como de la alimentación. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, ¿cómo el organismo se equilibra para mantener ese pH fisiológico de función, ¿no? ¿Por qué es importante mantener el equilibrio de pH, ¿no? Principalmente porque muchos de los procesos celulares, o lo de los procesos metabólicos, necesitan que haya un pH específico para funcionar. ¿Alguien sabe un ejemplo de algo que funcione con un pH específico? Exactamente, las enzimas, las enzimas funcionan con un pH específico, ¿no? La pepsina, es activada, ¿no? A partir del pepsinógeno, con un pH, y funciona esta pepsina, también necesitan un pH específico para funcionar, tanto las enzimas como hormonas y otras sustancias, ¿no? Pero bueno, las enzimas es como el ejemplo más específico. Y sí, también las bacterias ruminales, ¿no? O la microbiota ruminal o intestinal necesita también un pH específico para sobrevivir. Si este equilibrio de pH se altera, algunas veces lo que sucede es que muchas de estas bacterias van a morir y van a dar paso a otras bacterias no tan benéficas, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos un ejemplo cuando a los animales, a los rumiantes les dan mucho grano, empiezan a proliferar clostridios, ¿no? Entonces estos clostridios secretan ciertas toxinas que alteran en muchos sentidos, ¿no? Esto le pasa a los equinos, le pasa a los rumiantes, ¿no? En las ovejas y en las cabras hay una enfermedad que se llama riñón pulposo, principalmente producida por Clostridium perfringens tipo D, que cuando prolifera secreta una toxina que hace pomada al riñón, ¿no? O sea, el riñón queda todo friable y por eso le llaman la enfermedad del riñón pulposo, ¿no? O también en otras especies le llaman enterotoxemia, ¿no? Entonces, bueno, sí, el pH es muy importante para diferentes funciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hace el organismo para equilibrar este pH? Entonces, tiene principalmente 3 sistemas, que van activándose en este orden que está en la diapositiva. El primero que se activa es el sistema amortiguador sanguíneo, después el aparato respiratorio y al final el aparato urinario o el aparato renal. Así como se van activando en ese orden, también tienen esta importancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el aparato renal es el más importante para equilibrar el pH y también el más eficiente. No quiere decir que los otros no sean eficientes, sino el principal problema de los otros, del sistema amortiguador sanguíneo y el aparato respiratorio es que en muchas ocasiones se pueden saturar, porque utilizan ciertas sustancias, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar del sistema amortiguador sanguíneo y este sistema amortiguador sanguíneo tiene varios subsistemas, ¿no? El primero del que vamos a hablar es el sistema de las sustancias anfóteras. Y aquí está un poquito de lo que habíamos hablado, de lo que fue su tarea que dejamos, ¿no? Entonces, bueno, las sustancias anfóteras, o de las proteínas anfóteras, son, las proteínas tienen la capacidad, ¿no?, de aceptar o liberar hidrogeniones, ¿no? Entonces, bueno, principalmente las 2 proteínas más importantes de la sangre, o las más presentes o las que tienen mayor abundancia, son tanto la hemoglobina como la albúmina, ¿no? Entonces estas dos proteínas son las más presentes tanto en la sangre como como en el plasma, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con las proteínas, no? Y bueno, una de las tareas que les dejé es que vieran cuál es la fórmula general de los aminoácidos. Ya sabemos que las proteínas están compuestas de cadenas de aminoácidos,
¿no? Entonces, bueno, ¿sale? La fórmula general de los aminoácidos dice que, bueno, tienen un carbono central, y este carbono central, de un lado tienen un hidrógeno, que lo vemos aquí, después tienen un grupo carboxilo, un grupo amino y una cadena lateral. Todos los aminoácidos tienen esta estructura o esta forma, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede con estos aminoácidos? Bueno, estos aminoácidos tienen la capacidad de, si lo ven aquí tenemos el grupo amino está saturado con 3 hidrogeniones y el grupo carboxilo está en forma negativa, ¿no? Pero fíjense, en este lado, el grupo carboxilo tiene un hidrogenión y el grupo amino nada más tiene 2 hidrogeniones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede esto? Cuando tienen una carga estabilizada, ¿no? Los aminoácidos, bueno, tienen este grupo amino con 3 hidrogeniones, y el grupo carboxilo sin hidrogeniones. Sin embargo, pueden aceptar, el grupo carboxilo un hidrogenión, como lo vemos, estamos de este lado, o el grupo amino liberar un hidrogenión, ¿no? Entonces, los aminoácidos pueden aceptar o eliminar hidrogeniones. Como les digo, esta cadena lateral, aquí están todos los 20 aminoácidos proteicos, ¿no? Y si se fijan, todos tienen esta misma estructura, ¿no? Un carbono central, un hidrógeno, un hidrogenión, un grupo amino y un grupo carboxilo. Y la cadena lateral es la que va cambiando y la que le da el nombre a los diferentes aminoácidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Cuando el pH cambia, los aminoácidos tienen la capacidad de aceptar o liberar hidrogeniones como se requiere en el organismo. Bueno, todas estas proteínas pueden aceptar o liberar hidrogeniones, ¿no? ¿Cuál es el principal problema de este sistema? Que bueno, este sistema se satura. Cuando todos los aminoácidos de todas las proteínas sanguíneas aceptaron los hidrogeniones, ya no pueden aceptar más. Es un sistema que se satura. Y también, bueno, ¿qué tipo de animales sufrirían alteraciones en el ácido base porque este sistema está alterado? ¿Qué alteraciones pueden provocar que este sistema no funcione? Exactamente, los animales que tienen anemia y tienen poca hemoglobina, pues van a tener poca capacidad de amortiguación. ¿Y qué otros animales? ¿O qué otra alteración puede provocar que esto no funcione? Desnutrición, nutridos, pero específicamente, ¿qué tendrían que tener los animales para que esto no funcione? Las hemorragias producirían anemia, ¿no? La molemia no tanto, pero sí la hipoproteinemia. Muy bien, Berenice. Y Valeria. La hipoproteinemia de un animal va a producir que este sistema buffer no funcione. Entonces, los animales anémicos y los animales con hipoproteinemia pueden sufrir esto. La infestación por garrapatas, claro que sí, porque la infestación por garrapatas pues produciría anemia, ¿no? Pérdida de sangre, ¿ok? Entonces, bueno, sale todo lo que produzca anemia e hipoproteinemia va a producir esto, ¿no? Por otro lado, también los animales que tienen anemia van a producir, bueno, van a tener o van a
van a tender a la acidez. ¿Por qué? Porque si no hay hemoglobina o no hay eritrocitos, no hay transporte de oxígeno y los tejidos y órganos empiezan a sufrir una ligera hipoxia. Ajá. Y cuando los órganos y los tejidos empiezan a sufrir hipoxia, ajá, se va a qué vía metabólica para producir energía. Exactamente, la glucólisis anaerobia, que para producir, ajá, ácido láctico, ¿no? Entonces, si el ácido láctico, pues es un ácido, ¿no? Entonces, van los animales con trastornos en el transporte de oxígeno o trastornos de hipoxia van a tender hacia la acidez, ¿no? Entonces, bueno, vamos como esto se puede complicar todavía peor en otros casos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quedó claro esto del buffer de las sustancias anfóteras o de las proteínas anfóteras? Ok, muy bien, bueno. Entonces, bueno, vamos a hablar del siguiente buffer sanguíneo. Ya sé, ahorita están viendo fórmulas y ya se están retorciendo, porque los veterinarios ven fórmulas y les da diarrea, ¿no? Pero bueno, esto es muy fácil, ¿no? Y no quiero que se aprendan todas estas fórmulas, perdón. Ajá. Pero quiero que entiendan cómo funciona esto, ¿no? El sistema amortiguador sanguíneo del bicarbonato, porque hay varios sistemas, de aquí vamos a mencionar dos, pero hay varios sistemas. Este tal vez es el más fácil de entender y es el que se utiliza más de ejemplo, ¿no? Este sistema amortiguador del bicarbonato utiliza tanto ácido carbónico como bicarbonato de sodio. Ajá. El ácido carbónico, ajá, se puede disociar, ajá, en dos cosas, ¿no? Y lo vamos a ver comúnmente en las siguientes explicaciones, ¿no? El ácido carbónico se disocia principalmente, ajá, en agua y en CO2, ¿no? Si empezamos a contar moléculas, ajá, aquí hay 3 moléculas de oxígeno, una aquí y 2 acá. Ajá. Aquí hay un carbono, ajá, y 2 hidrógenos, ¿no? La fórmula está balanceada. Pero esta fórmula tiene esto. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente, que es reversible, que puede ir de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, bueno, ajá, y esta fórmula la vamos a ver constantemente en esta presentación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? ¿Sale? El ácido carbónico se ioniza o se libera, ¿no? o se rompe para formar cantidades de bicarbonato, ajá, y hidrogeniones, ¿no? Entonces tenemos bicarbonato e hidrogeniones. Y el bicarbonato de sodio, ajá, se ioniza o se separa para formar bicarbonato y sodio. Ajá. O sea, ¿qué sucede con esto? ¿Ok? ¿Sale? Cuando a esta mezcla agregamos un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico, lo mezclamos con bicarbonato de sodio que está comúnmente en el plasma, en la sangre y todo eso, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a producir? CO2, agua y sal. Ajá. Fíjense que a partir de un ácido muy fuerte que podría producir un daño importante, ajá, que bueno, incluso lo produce, ¿no? Vamos a ver posteriormente que cuando hay mucho ácido clorhídrico y no hay protección en la mucosa gástrica, se empieza a hacer úlceras y se empieza a necrosar la mucosa gástrica y les da gastritis, ¿no? Entonces, bueno, y una úlcera gástrica. Este ácido clorhídrico, que es muy fuerte, mezclado con el bicarbonato de sodio, produce ¿qué? CO2, que se va por vía pulmonar, agua o agua metabólica, que habíamos dicho que se puede reutilizar para lo que sea, y cloruro de sodio, que se utilizará en diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de un ácido importante, producimos 3 cosas bastante inocuas. Ajá. Por otro lado, cuando agregamos una base, ¿no? Como el hidróxido de sodio, que es la sosa cáustica, cuando la mezclamos con ácido clorhídrico, con ácido carbónico, este ácido carbónico transformamos en 2 cosas también bastante inocuas.
en bicarbonato de sodio y agua metabólica. Ajá. Entonces son, igual también agregamos una base fuerte y transformamos en cosas bastante inocuas, ¿no? Así funciona este sistema. Ajá. El otro sistema, ajá, que también se menciona, que es el amortiguador del fosfato, que usa anión fosfato diácido y catión fosfato monoácido, ajá, funciona de la misma forma. Ajá. Si se fijan, si mezclamos esto con ácido clorhídrico, ajá, vamos a producir fosfato de ácido y agua. Ajá. Y si lo mezclamos con sosa cáustica, ajá, vamos a producir fosfato básico y agua. Ajá. Entonces, a partir igual de dos sustancias fuertes o ácidos o bases fuertes, también obtenemos sustancias bastante inocuas. Ajá. ¿Qué es importante de aquí? No quiero que se aprendan las fórmulas. Ajá. Solo quiero que me digan que hay un sistema amortiguador del fosfato y un sistema amortiguador de bicarbonato, que son parte del sistema buffer sanguíneo o amortiguador sanguíneo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Igual que el de las sustancias anfóteras de estos dos sistemas amortiguadores, que se saturan. Ajá. Sí, todas estas reacciones se hacen principalmente a nivel sanguíneo, bueno, a nivel plasmático. Ajá. Todas estas reacciones suceden a nivel de plasma, ¿ok? ¿Sale? Porque, bueno, con los hidrogeniones y todo eso que se van generando en los diferentes tejidos, ajá, llegan eventualmente a plasma, y ahí es donde se llevan a cabo todas estas reacciones, ¿ok? Entonces, bueno, este es importante, ¿no? Y esta fórmula, que ya habíamos visto esta parte, y un poco de esta, sí quiero que medio se la aprendan. Está bastante fácil, ¿ok? ¿Sale? El aparato respiratorio controla la acidez eliminando, reteniendo agua. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y vamos a ver, ¿no? Igual, esta fórmula tiene estas flechitas, que quiere decir que es reversible para los dos lados, ¿no? Entonces, bueno, ¿ok? Esta reacción dice que se cataliza por una enzima que se llama anhidrasa carbónica. ¿Qué quiere decir que la reacción se catalice? Exactamente, exactamente. ¿Qué quiere decir? Que esta reacción sucede sin ningún catalizador, pero la anhidrasa carbónica hace más eficiente y más rápida la reacción, ¿no? Esta anhidrasa carbónica la encontramos en el aparato respiratorio, la encontramos en sangre, en los eritrocitos, y también la encontramos en riñón, ¿no? Esta también va a formar parte del sistema amortiguador en el riñón. ¿Qué sucede o cómo funciona en el aparato respiratorio, ¿no? Si encontramos que hay gran cantidad de hidrogeniones, lo que hace el aparato respiratorio es, bueno, todos estos hidrogeniones que están en la sangre los une con el bicarbonato y se produce grandes cantidades de ácido carbónico. Este ácido carbónico, la anhidrasa carbónica lo va a transformar en agua y en CO2. ¿Qué quiere decir? Que si hay gran cantidad de hidrogeniones o hay un estado de acidez, la reacción va de derecha hacia izquierda. ¿Qué hace el organismo? Bueno, pues con toda el agua, pues bueno, es agua metabólica que se va a utilizar. ¿Y cómo elimina el CO2? Bueno, pues elimina el CO2 aumentando la frecuencia y la profundidad respiratoria. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando hay esto? Bueno, empieza a disociarse ácido carbónico, se empieza a producir agua metabólica y se empieza a eliminar el CO2 por hiperemia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que el pH va a aumentar. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Qué sucede de la otra forma? Si tenemos un estado donde disminuye la cantidad de hidrogeniones, o sea, estamos en alcalosis. Pues, ¿qué sucede? La fórmula va de izquierda a derecha. Este ácido carbónico
se empieza a disociar y se liberan hidrogeniones. ¿Ok? ¿Sale? La fórmula va de la izquierda a la derecha. Ajá. Por lo tanto, se empieza a formar ácido carbónico, disminuye el pH y no se produce agua metabólica y no se produce CO2. Ajá. Lo que hace el aparato respiratorio es disminuir su frecuencia respiratoria y su profundidad respiratoria para producir hipopnea. Ajá. O sea, disminución en el intercambio gaseoso. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que sucede con el aparato respiratorio. ¿Qué problema hay con el aparato respiratorio o esta función del aparato respiratorio? ¿Ah? El principal problema es que si se ponen atención en la fórmula, ¿ah? Si hay disminución o bueno, si hay aumento de hidrogeniones, ¿ah? En realidad, el organismo no está perdiendo hidrogeniones. ¿Ah? No los está sacando del organismo, ¿ah? Porque los hidrogeniones se quedan en el agua metabólica. Lo único que sí está sacando del organismo es CO2. ¿Ah? Entonces, ese es el problema. O sea, no perdemos en realidad hidrogeniones, ¿no? Ese es el problema con el sistema buffer del aparato respiratorio, ¿no? Pero bueno, cuando los dos primeros buffers son superados por el estado de acidez o alcalinidad, ¿ah? Entra el aparato urinario, ¿no? Este es el último en activarse, pero es el más efectivo, ¿ah? Porque controla directamente la retención o eliminación de hidrogeniones, ¿no? Entonces, bueno, ¿vale? Vamos a empezar diciendo que el bicarbonato de sodio siempre está en el plasma, ¿ah? Y el bicarbonato de sodio pasa el filtro glomerular, ¿no? Entonces, bueno, ya este bicarbonato de sodio llega a los túbulos contorneos proximales y se disocia. ¿Ah? Esta anhidrasa carbónica también tiene efecto en el bicarbonato de sodio. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Bueno, ¿qué sucede si hay muchos hidrogeniones? Si hay muchos hidrogeniones, no, este bicarbonato de sodio pasa el filtro glomerular, se disocia en sodio y en bicarbonato. ¿Ah? Este bicarbonato se une con los hidrogeniones, porque hay en gran cantidad, y se produce ácido carbónico. Este ácido carbónico es transportado por toda el asa y llega a los túbulos contorneados distales. ¿Ok? Este ácido carbónico se vuelve a disociar y se disocia igual en bicarbonato y en hidrogeniones. Este bicarbonato se reabsorbe y puede hacer dos cosas. Puede regresar a este punto y volver a tomar otro hidrogenión y volver a producir ácido carbónico, o si no es necesario ya, se une con el sodio, es reabsorbido y pasa a plasma, ¿no? Como bicarbonato de sodio. ¿Okay? El hidrogenión que queda se une con el amoníaco. ¿De dónde viene el amoníaco en los riñones? Bueno, sí, se va hacia la orina. Exactamente. Viene de la urea y del metabolismo de las sustancias nitrogenadas de las proteínas, ¿no? Entonces tenemos gran cantidad de amoníaco, incluso, de amonio y de amoníaco, e incluso este amonio es el que le da el olor amoníacal a la orina, ¿ok? Entonces, bueno, este amoníaco se une con el hidrogenión para producir amonio. Después este amonio se une con el cloro para producir cloruro de amonio, y este cloruro de amonio es el que se elimina por orina. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de este sistema? Que en realidad este hidrogenión que sobraba sí se está eliminando por orina. Aquí es muy efectivo porque sí se está eliminando los hidrogeniones de más. ¿Ok? ¿Sale? ¿Qué sucede si hay disminución de hidrogeniones? O sea, estamos en alcalosis. Pues
no es que pase lo contrario, podríamos pensar que pasa lo contrario, realmente no pasa lo que sucedió en la lámina anterior. ¿Qué sucede? Bueno, el ácido carbónico se retiene, se reabsorbe, no se eliminan hidrogeniones y probablemente se elimine sodio y bicarbonato en la orina o bicarbonato de sodio en la orina, ¿no? Lo que va a producir una orina alcalina, ¿no? Entonces, bueno, así es como funciona este sistema o este aparato buffer urinario, ¿ok? ¿Dudas hasta ahorita? Porque ahorita hemos visto pura fisiología, ¿ok? ¿Sale? Si se ponen a pensar no está tan difícil, ¿ok? Y solo quiero que sepan o que se aprendan. Ok, sí, las dos reacciones las hace la misma enzima, pero acuérdense que las enzimas se va a llevar principalmente, o sea, la anhidrasa carbónica, es su principal producto que ataca, ¿sale? Tiene mayor afinidad por el ácido carbónico que por el bicarbonato de sodio, pero se hacen las dos al mismo tiempo, ¿no? Tiene mayor afinidad, ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las enzimas tienen afinidad principal por un sustrato, pero pueden utilizar otros, ¿no? Habíamos mencionado con la intoxicación con el etilenglicol, ¿no? Que la alcohol deshidrogenasa prefería trabajar sobre el alcohol etílico que sobre el etilenglicol, ¿no? Y esa es una de las cosas que se utilizaba para contrarrestar el efecto del etilenglicol en la intoxicación. Entonces, bueno, sí, las dos reacciones se llevan a cabo, pero el principal sustrato de la anhidrasa carbónica es el ácido carbónico. No, fíjense, la anhidrasa carbónica tiene la capacidad de trabajar en varios pHs, afortunadamente. Si no, estos sistemas no funcionarían, ¿no? Porque esta anhidrasa carbónica funciona tanto en acidez como en alcalinidad. No todas las enzimas necesitan un pH específico, ¿no? Hay unas que tienen un rango de pH más amplio, ¿no? Como estamos hablando de esta anhidrasa carbónica, ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar a hablar de los problemas patológicos. Vamos a hablar de la patología, ¿no? Entonces, bueno, los trastornos en las variaciones del pH se pueden clasificar de dos formas. Se pueden clasificar como problemas respiratorios y problemas metabólicos. Principalmente los problemas respiratorios están relacionados con la eliminación o el intercambio de CO2, ¿no? Y los problemas metabólicos son mucho más amplios, ¿no? Tienen que ver más con problemas en otros órganos como el sistema digestivo, el aparato renal, el hígado y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿ok? Vamos a empezar a hablar tanto de alcalosis como de acidosis, tanto respiratorias como metabólicas, ¿no? Vamos a ver que los problemas metabólicos definitivamente tienen una mayor repercusión en el organismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de acidosis respiratoria, ¿no? ¿Qué quiere decir acidosis respiratoria? Pues esta acidosis respiratoria sucede cuando principalmente hay alteraciones en el intercambio gaseoso y no se elimina el CO2. ¿Cuáles son las causas de esta acidosis respiratoria? Pues todo lo que produzca disminución en el intercambio gaseoso. Insuficiencia respiratoria por neumonía, neumonía tromboembólica, mal de alturas, insuficiencia cardíaca izquierda, fractura de una costilla que no deja una respiración profunda. La anestesia también reduce el intercambio gaseoso, alguna obstrucción de vías respiratorias. Todo ese tipo de cosas van a producir que no hay intercambio gaseoso y que no se elimine el CO2, ¿no? Si no se elimina el CO2, la fórmula que habíamos visto del aparato respiratorio no sucede, y se empieza a acumular ácido carbónico o hidrogeniones, ¿no? ¿Qué es lo que hace el organismo? Bueno, pues si puede, aumenta la frecuencia respiratoria, y por lo tanto aumenta la eliminación de CO2. Sin embargo, si hay una alteración respiratoria importante, pues esto no va a servir de nada, ¿no? En este momento llega el
riñón a cumplir estas funciones y eliminar hidrogeniones por vía renal, ¿no? Elimina hidrogeniones, retiene sodio y bicarbonatos, ¿no? Que es lo que habíamos visto que hace el riñón en acidosis, ¿ok? Entonces, bueno. ¿Qué sucede? Bueno, cuando hay estas acidosis respiratorias, los signos o síntomas que suceden en los animales y en las personas, ¿no? Es que hay fatiga, debilidad, temblores y narcosis, ¿no? Si ustedes disminuyen el intercambio gaseoso paulatinamente, aparte de que el cerebro no recibe la cantidad de oxígeno importante, estos hidrogeniones a nivel cerebral producen estos signos de fatiga, debilidad, temblores y narcosis. Ahorita no, porque no estamos en el salón y no tenemos el proyector y no tenemos las luces apagadas, pero si ustedes empiezan a disminuir su frecuencia respiratoria, pues empiezan a dormirse poco a poco, ¿no? Que es lo que les sucede con el mal del puerco, ¿ok? Si ustedes se quieren suicidar y meten la cabeza al horno, y no hay intercambio gaseoso porque están respirando puro butano, eventualmente ustedes se van a quedar dormidos, ¿no? Entonces, estos signos son por esta acidosis respiratoria, ¿ok? Entonces, bueno. Por otro lado, la alcalosis respiratoria, la alcalosis respiratoria, bueno, ¿cuáles son las causas, no? Principalmente cosas que aumenten la ventilación o la frecuencia respiratoria, que haya una hiperventilación, ¿cómo puede ser? ¿No? El jadeo, ¿no? La fiebre, el aumento de la temperatura corporal o de la temperatura ambiental. Sabemos que muchos animales se termorregulan con este jadeo, ¿sale? También en estados de estrés, o cuando hay tóxicos como los organoclorados, organofosforados, estos aumentan la frecuencia respiratoria, ¿ok? ¿Sale? Este aumento de la frecuencia respiratoria va a producir que se elimine mucho CO2, se produzca mucha agua metabólica, y se pierdan hidrogeniones en la sangre, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta del sistema respiratorio? Bueno, la respuesta del sistema respiratorio principalmente va a ser disminuir la frecuencia respiratoria y disminuir la eliminación de CO2. Claro, si el sistema respiratorio puede hacerlo. Si no puede hacerlo, el sistema urinario entrará reteniendo hidrogeniones, ¿no? Generalmente es lo que sucede, ¿ok? Entonces, bueno. ¿Cuáles son los signos, no? Principalmente irritabilidad del sistema nervioso central y periférico, y uno muy consciente es la alteración de la conciencia. No me creen, terminando la clase, ustedes sin aumentar su actividad física, empiecen a aumentar su frecuencia y su profundidad respiratoria, o sea, producir hiperventilación. Y una de las primeras cosas que les va a suceder es que se van a empezar a marear. Si esto continúa, incluso la alteración de la conciencia puede ser tan importante que hasta se pueden desmayar. Esto sucede algunas veces con las personas que tienen problemas nerviosos fuertes, o que tienen problemas de que se excitan o aumentan o se ponen muy nerviosos. ¿Han oído o visto que este tipo de personas les ponen una bolsa y respiran en una bolsa? Pues, ¿qué sucede? Si respiran en una bolsa, no va a haber este intercambio gaseoso, no va a haber esta eliminación de CO2 y se van a marear y no se van a desmayar, ¿no? O sea, esto sí puede ser tan importante que pueden producir desmayos, ¿no? Incluso a algunos animales les pasa. Sí, probablemente se te dormían los brazos, sí, porque hay alteración o irritabilidad en el sistema nervioso periférico, ¿no? Sí, algunas veces las personas dicen que se les empiezan a dormir las manos también cuando hay hiperventilación, ¿no? Entonces, bueno, esto es la razón por lo que sucede.
Entonces, bueno, ¿ok? Esto es lo que sucede con la alcalosis respiratoria, ¿vale? Les digo, en unos animales sucede, es clásico el chihuahua o alguno de esos animales o ratas perrunas que llega a la clínica, llega tan nervioso que se desmaya ahí enfrente al veterinario, ¿no? Y muchas veces es por esto. Ajá. Puede ser más grave, ¿eh? Y lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos choque. Ajá. Hay un choque que es por estimulación del sistema nervioso central, que se llama choque neurogénico, que incluso puede comprometer la vida del animal, ¿no? Estos animales, estos animales pequeños llegan a la clínica, el veterinario los toca y caen muertos, ¿no? Esto es bastante común, ¿no? Y claro, el pobre veterinario es el que recibe todo el odio de los dueños porque el perro, ¿no? Sabemos que esos perros de razas pequeñas son súper nerviosos y se alteran de cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, dudas hasta ahorita de alcalosis respiratoria y acidosis respiratorio. Sí, también los gatos, pero los gatos no son tan nerviosos, son como más enojones, ¿ok? Pero sí puede pasar, le puede pasar a cualquier animal, ¿no? O sea, nos pasa a los humanos, les pasa a cualquier animal cuando tiene un sobreestrés, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir, ¿ok? ¿Sale? Acidosis metabólica. A échenle todas las ganas y toda la atención, ¿ajá? Porque ustedes como clínicos, esto es con lo que van a pelear toda su vida, con la acidosis metabólica. Vamos a ver por qué se produce esta acidosis metabólica. Principalmente puede haber 3 causas y de estas causas puede haber muchísimas etiologías, ¿no? Entonces, bueno. Cuando haya un aumento en la producción de ácidos, ajá. Cuando hay hipoxia hay glucólisis anaerobia y la glucosa anaerobia produce ácido láctico, ajá, ¿sale? ¿Cuáles son las causas que pueden producir hipoxia? Bueno, pues tenemos muchísimas, ¿no? O sea, todo lo que produzca hipoxia va a producir acidosis, ¿ok? La acidosis ruminal también produce ácido láctico, ¿no? Entonces también produce acidosis metabólica, y también cuando se empiezan a remover las grasas, estos ácidos grasos se empiezan a remover cuando hay falta de alimento, o cuando ustedes se ponen a dieta, y estos van a producir un estado que se llama cetosis. La cetosis es el aumento en la cantidad de cuerpos cetónicos o cetoácidos a partir de los ácidos grasos almacenados en el organismo, ¿no? Entonces, bueno, los animales que están a dieta, los animales y las personas que están a dieta o los animales que están en desnutrición, o los animales que están produciendo en grandes cantidades alguna cosa, carne, leche, las vacas son muy propensas a la cetosis cuando despuntan en la lactación, van a producir este cuadro de acidosis o cetoacidosis, ¿no? Entonces, bueno, muchas etiologías o causas que producen aumento en la producción de ácidos, ¿no? También puede ser la otra causa es que se empiece a disminuir la eliminación de ácidos. ¿Qué quiere decir esto? Que por alguna razón el riñón no funciona, o sea, hay insuficiencia renal y no se pierde hidrogeniones, ¿no? Porque el riñón no está funcionando. Se pierde sodio y agua porque generalmente cuando hay insuficiencia renal, el riñón no tiene la capacidad de reabsorber. Los túbulos contornos proximales y distales están alterados, ¿no? El filtro renal está alterado y pasa todo, ¿no? Incluso las personas y animales que tienen insuficiencia renal orinan mucho, pierden sodio, pierden agua y también pierden proteínas y otras sustancias, ¿no? Entonces, bueno, la disminución en la eliminación de ácidos también puede ser, ¿no? O también puede ser la tercera causa que se eliminen bases. ¿Y cómo se eliminan muchas bases? Bueno, generalmente, cuando hay problemas entéricos como la diarrea, hay aumento de la secreción y aumento de la permeabilidad
a nivel de mucosa intestinal, ¿no? Disminuye la absorción, ajá, y se pierde ¿qué? Bicarbonato de sodio y agua, ajá. Por lo tanto, disminuye la reserva de bases, ajá. Todas estas cosas son las que van a producir acidosis. Si se ponen a pensar, todos los problemas que produzcan hipoxia van a producir acidosis, ajá. Todos los problemas renales van a producir acidosis y todos los problemas entéricos van a producir acidosis. Ajá. Y si se fijan, 3 de los principales sistemas del organismo, cuando fallan, se produce acidosis, ¿no? Entonces ustedes, como clínicos, van a pelear contra la acidosis, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace el organismo para alterar esta acidosis metabólica? Bueno, pues el pulmón está bien, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Si el riñón está bien, pues bueno, trata de eliminar hidrogeniones, ¿no? Claro, algunas veces tienen falla renal y también tienen neumonía cuando Dios no los quiere, ¿no? La acidosis, ¿no? La cantidad aumentada de ácido en la sangre produce disminución en la contractibilidad cardíaca, ¿no? Y provoca arritmias cardíacas, ¿no? Entonces esto agrava todo el problema, ¿no? Y cuando la acidosis es muy severa, el sistema nervioso central empieza a tener alteraciones y se desconecta, ¿no? Esto lo vemos o lo conocemos como coma. Entonces, la acidosis metabólica puede matar, ¿ok? Entonces, bueno, como clínicos ustedes van a hacer mucho o van a pelear mucho contra la acidosis. Si a esto le agregan, pongamos que el animal esté deshidratado, fíjense, si el animal está deshidratado porque tiene diarrea, fíjense, si tiene diarrea va a tener eliminación de bases, acidosis. Ajá. Si está deshidratado, no va a poder eliminar orina. O sea, el riñón no va a poder funcionar bien. Y si está deshidratado, la volemia va a estar disminuida, ¿no? ¿Ok? Si está deshidratado y la volemia está disminuida, ¿qué sufren los órganos? Hipoxia. Ajá. Entonces, fíjense, un animal deshidratado por diarrea va a tener una acidosis metabólica cañona. Ajá. Entonces, ustedes van a tratar de arreglar esto, ¿no? Y van a ver que lo vamos a hablar cuando la próxima semana que veamos deshidratación, vamos a hablar de que, bueno, hay ciertas sustancias que se utilizan para retomar o regresar la volemia, pero también estas sustancias también se utilizan como buffer, ¿no? Utilizamos solución Harman, solución Ringer lactato, que aparte de regresar la volemia, también restauran el pH, ¿no? Eliminan o disminuyen esta acidosis metabólica producida por todas estas cosas, ¿no? Ok, entonces, bueno, ¿entendieron bien lo que es acidosis metabólica? Ok, bueno, vamos a hablar de la tercera, que esta es bastante rara de ver, pero bueno, ¿no? La alcalosis metabólica se puede dar principalmente por dos causas. Ajá. Puede ser que haya pérdida de ácidos, ajá, que ustedes pierden grandes cantidades de ácidos, ajá. Y bueno, ¿cuándo se puede producir la pérdida de ácidos, no? Principalmente el ácido que más se produce en el organismo, ¿no? Que es el ácido clorhídrico, ¿no? A nivel gástrico, ¿no? Los animales que tienen vómito, pues bueno, van a estar perdiendo constantemente ácido clorhídrico, ¿no? También si hay una obstrucción intestinal anterior o un vólvulo estomacal o desplazamiento de abomazo, ajá, ¿qué es lo que sucede normalmente cuando se produce el ácido clorhídrico en la digestión, ¿no? Se produce a nivel de estomacal el ácido clorhídrico, ajá, hace sus funciones en el alimento, ¿no? Desnaturaliza las proteínas, activa la pepsina y demás. Ajá. Después de ese ácido clorhídrico pasa a duodeno, ajá, y en el jugo pancreático va a haber cosas que
equilibren otra vez esta acidosis, ¿no? Ese ácido clorhídrico disociado, ¿no? Se va a volver a absorber y se va a volver a producir a nivel estomacal. ¿Ah? Esto es lo que normalmente sucede. Sin embargo, si hay una obstrucción intestinal, si hay una torsión y todo eso, igual no hay vómito, pero todo el ácido clorhídrico que se produjo, o todos los hidrogeniones que se utilizaron para producir el ácido clorhídrico, van a quedar atorados, ¿no? O secuestrados a nivel estomacal o a nivel intestinal. Por lo tanto, en general, los hidrogeniones del metabolismo, o bueno, del organismo, van a disminuir. Esto sucede en bastante frecuencia, ¿no? Ahora, por otro lado, puede ser que haya exceso de bases, y principalmente la única forma de que haya exceso de bases en medicina veterinaria es porque haya intoxicación por urea. La urea, lo que hace es el amoníaco a captar hidrogeniones y secuestrarlos, ¿no? Esto produce alcalosis, ¿no? Se pierde sodio, se retiene bicarbonato para mantener el equilibrio de carga, ¿no? Esta intoxicación por urea, se me olvidó buscar el video, pero bueno, si algunos de ustedes, mientras estamos en clase, quiere buscar en el YouTube intoxicación por urea en las vacas, hay un video bastante padre que acerca de eso y nos pone el link para poderlo observar aquí en el chat, se los agradeceré bastante, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede con esta alcalosis metabólica? Bueno, el pulmón, ¿qué es lo que hace el pulmón? Bueno, disminuir la frecuencia respiratoria para retener CO2, ¿no? Y si el riñón está bien, igual retención de hidrogeniones con pérdida de sodio y de bicarbonato. ¿Cuáles son los signos? Bueno, la irritabilidad del sistema nervioso central y periférico y la alteración de la conciencia aquí son bastante severos, ¿no? Si ahorita podemos ver el video del que les mencionaba de la intoxicación por urea en vacas, es un video viejito, ¿no? Porque en general la intoxicación por urea en vacas ya no sucede, es poco común encontrarla, ¿vale? ¿Por qué es poco común encontrarla? Porque en generalmente, si ustedes ya llevaron algo de alimentación o saben un poquito de alimentación, ¿cuánto es la cantidad máxima de porcentaje que le podemos poner de urea en el alimento a los bovinos? Exactamente, 3%. Si nosotros aumentamos esa cantidad de 3% de urea en la dieta, pues vamos a empezar a tener alteraciones o problemas en este tipo, ¿no? Entonces, bueno, ¿vale? ¿Por qué no sucede esto? Porque generalmente ya todas las dietas, o los nutriólogos que son buenos no se equivocan y no le ponen 3% más de urea. Esto lo alcanzamos a ver solo cuando don Ramón, que tiene sus vacas, le dijeron que le echara urea a sus vacas para que pusieran más leche, y pues le dijeron que le pusiera 3 kilos por cada tonelada. Pero pues si le puso 3 kilos y empezaron a producir mucha leche, pues si le pone 6, pues es mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso sucede, ¿no? Cuando don Ramón o el caporal quiere meterse con la dieta, pues generalmente cuando puede suceder. Entonces, ya es raro ver intoxicación por urea si el veterinario tiene un poquito de conciencia, ¿no? Para eso. Entonces, bueno, aquí está, ¿ok? Vamos a ver si podemos hacerlo grande. Ok, tiene sonido, pero no lo vamos a poner, ¿no? Pero vean, esta es la alteración. Vean, los animales que tienen intoxicación por urea, vean las alteraciones nerviosas que estamos observando, ¿ok? Y claro, sí, se puede producir la muerte de los animales, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede en carnívoros? ¿Por qué los carnívoros no aprovechan urea? Esto solo quiere decir que no han llevado clase de nutrición o alguna cosa así. Pero bueno, ¿ok? ¿Por qué los carnívoros no aprovechan la urea? O cómo, más bien, no es cierto, la pregunta está incorrecta. ¿Cómo los rumiantes aprovechan la urea? Por medio de las bacterias. ¿Qué hacen las bacterias con la urea? ¿O cuáles son las dos fuentes de
proteína de los bovinos. Claro, una de las fuentes de proteína pues es la misma proteína del alimento. Síntesis de urea a partir de amonio. No, en realidad lo que hacen es la urea, que es un nitrógeno no proteico. Las bacterias lo utilizan para producir proteínas. O sea, transforman el nitrógeno no proteico en proteico, y las vacas se comen o degradan las bacterias o las proteínas de las bacterias, ¿no? Entonces, si nosotros aumentamos la cantidad de urea en la dieta, ese nitrógeno no proteico se va a transformar en nitrógeno no proteico por parte de las bacterias, ¿no? Entonces, por eso se utiliza la urea. Sin embargo, el problema con la es que puede producir esto de la alcalosis metabólica, ¿ok? Entonces, bueno, ya para terminar esta presentación, algunas veces que se presentan problemas mixtos. Y, por ejemplo, ¿no les ha pasado que ustedes tienen una tos tan severa que vomitan? Claro, no a todo el mundo le ha pasado. Pero sí hay en muchas personas que tienen una tos severa, tan severa que vomitan. Entonces, bueno, ok, algunas veces sucede que hay vómito y neumonía, ¿ok? También algunas veces, si Dios no los quiere, pues bueno, tienen insuficiencia renal y aparte neumonía, ¿no? Y tienen acidosis metabólica y acidosis respiratoria, ¿no? Y esta es una importante que siempre me preguntan. Si la diarrea produce acidosis metabólica y el vómito produce alcalosis metabólica, pues se regulan, ¿no? O sea, están en equilibrio. No pensarían así, ¿no? Sí, en un momento sí están en equilibrio. Pero fíjense, seguramente, bueno, si son de este planeta, han tenido vómito, diarrea alguna vez en la vida. Y cuando tienen vómito de diarrea pueden vomitar y vomitar y vomitar. Pero llega un punto en que ya no pueden vomitar. Ya no tienen nada que vomitar. Pero llega un punto en que ya no pueden vomitar. Incluso están vomitando algunas veces ya nada más bilis. Pero bueno, ok. En la diarrea no pasa eso. La diarrea pueden tener y tener y tener y tener diarrea hasta prácticamente vaciarse y deshidratarse y morir de deshidratación. Entonces, ¿qué sucede con las enfermedades que tienen vómito y diarrea? Al principio, pues sí, tal vez haya un poco de equilibrio, pero la diarrea le gana al vómito. O sea, la acidosis metabólica le gana. Aparte, cuando tienen diarrea, habíamos dicho, si tienen diarrea, tienen deshidratación, si tienen deshidratación, tienen hipovolemia, si tienen hipovolemia, tienen hipoxia en los tejidos, y eso produce más acidosis metabólica, ¿no? Entonces, en general, en las enfermedades digestivas, con vómito y diarrea, al fin y al cabo, acaba ganando la acidosis metabólica, ¿no? Entonces, bueno. También cuando, lo vamos a ver la próxima semana, que veamos choque, que es una hipoperfusión periférica y que hay hipoxia y edema, el choque generalmente sucede con una acidosis respiratoria y acidosis metabólica severa. Entonces, todos los animales que entren en choque van a tener una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, como se los dije cuando lo mencioné, ustedes como clínicos van a pelear a lo largo de toda su vida con la acidosis metabólica, ¿ok? Entonces, bueno,